Ahí está, doctora, habilitada. Perfecto. Perfecto. Vamos a poner el PowerPoint. Bueno, ¿la están viendo mi pantalla? Pregunto porque a veces cometo graves errores cuando comparto pantalla. Sí, ¿La se ve ven? perfecto. Perfecto. Bueno, cuando nosotros podemos hablar de muchísimas cosas cuando hablamos de la pandemia de coronavirus, pero bueno, en base al auditorio que nos comentaron que teníamos, nos concentramos, o por lo menos yo concentré esto, en la organización de la atención pediátrica ambulatoria programada, no de guardia, en el contexto de pandemia. Porque de hablar podemos hablar de millones de cosas, pero me concentré en esto. Muy rápidamente, no me voy a detener en mostrar demasiadas cosas, sino en que nos situemos en que llevamos muy poquitos meses desde que aparecieron los primeros casos, menos aún todavía desde marzo que la OMS declaró la pandemia, y ya tenemos 215 países con más de 11 millones de casos y más de 500.000 muertes. Pero ¿para qué lo muestro? Para decir que son muy pocos meses y que, como decíamos al principio medio en broma, es bastante precario lo que nosotros podemos decir, digamos, estamos aprendiendo. Y entonces todo lo que podemos recomendar se basa en experiencias muy recientes, en la comparación con otras pandemias y en los que sabemos que ocurre con los virus pandémicos o con las enfermedades pandémicas, pero de este virus en particular estamos aprendiendo. Y también sabemos que las publicaciones en este momento no están pasando por procesos de revisión estrictos como en los periodos de normalidad, con lo cual vamos a encontrar cosas contradictorias los que accedemos a los artículos cotidianamente. Y eso se refleja también en los medios, que leen los mismos artículos, pero sin el criterio que por ahí le podemos poner nosotros. Entonces se convierte en una bomba la información. La otra cosa para el contexto es que nosotros nos encontramos en un territorio que desde el punto de vista social, ambiental, económico y estacional, entrando en el invierno, es diferente de lo que ha pasado en el hemisferio norte, en particular en Europa. Con lo cual, si bien nosotros estamos usando la experiencia de esos países, tenemos que hacer la propia. Y de paso, saber que ellos nos están mirando porque se están preparando para su próximo invierno, que saben que no se acabó el coronavirus, ¿no? Y por último, que después Adrián nos va a contar un poco sobre el espectro clínico de la enfermedad pediátrica. Tenemos información no uniforme y algunos presupuestos que teníamos al principio que se están abandonando, están cambiando, apareciendo cosas nuevas. ¿En qué fuente se basa el Ministerio de Salud de Neuquén para las recomendaciones que hace? Bueno, en las generales, digamos. Después compartiremos en todo caso la presentación, las de la organización, las que lee todo el mundo, las de la Organización Mundial de la Salud, las del Ministerio de Salud de la Nación, las sociedades científicas nacionales y aquellas guías que han sido elaboradas por países que ya atravesaron el pico y han tenido que adaptar a los ponchazos sus sistemas sanitarios. ¿Y cómo presenta el Ministerio estas recomendaciones? Las presenta, esta es la página a la que uno accede cuando entra al Ministerio de Salud de Neuquén. Esta información está para acceso de todos, información para los equipos de salud, eso por un lado, y por el otro lado, como líneas de trabajo, que son informes o trabajos transversales que se hacen dentro de la estructura del sistema, para tratar de que la información fluya más horizontalmente. Yo formo parte de una línea de trabajo por ahora, porque, bueno, por cuestiones laborales la voy a dejar pronto, pero, y esa cosa de experta exagerada, la cambiaremos por otra. Por eso esto se llama línea de trabajo de pediatría, neonatología y obstetricia, es el nombre que tiene el trabajo en particular que vengo haciendo por el momento, y de esa línea de trabajo yo seleccioné lo que se aplica a esta presentación. Las recomendaciones generales para la consulta ambulatoria pediátrica
de consultorio, los grupos de riesgo para esta franja de edad pediátrica, y las recomendaciones para la atención domiciliaria que son particulares de pediatría. Eso es en lo que me voy a enfocar yo. Cualquier otra cosa requiere un tiempo más o menos similar al que le vamos a destinar a esto. Entonces, ¿qué esperamos, digamos, cuando abordamos la organización de un sistema hacia un consultorio o alguna cosa más compleja como una serie de consultorios afiliados a una institución sanitaria? Que la carga de internación pediátrica y neonatal sea baja, mientras que se sostenga el distanciamiento social, no haya clases, no haya jardines maternales. Porque esto influye sobre la transmisión del nuevo coronavirus, pero también de los otros virus respiratorios. Igual siempre especulamos, ¿no? Por supuesto. Que la mayoría de los casos sean leves y se puedan seguir en domicilio, que los tratamientos, y dos cosas que son expresiones, no expresiones de deseo, sino necesidades imperiosas en esta situación, y es que todos aquellos tratamientos y acciones de prevención habituales que hacemos con niños, niñas, mujeres gestantes y recién nacidos se puedan garantizar, porque eso es, convengamos, el mayor foco de la atención del pediatra ambulatorio, y es el que se ve amenazado en esta situación, y además ser capaces de monitorizar cómo se comportan los virus respiratorios y el nuevo coronavirus, tanto en nuestra comunidad, y los casos del síndrome inflamatorio multisistémico asociado al coronavirus, que se está empezando a ver bastante en el hemisferio sur, que había empezado en Europa, ¿no? ¿Qué le corresponde a las instituciones y a los proveedores sanitarios? Y esto es desde un consultorio único, un conjunto de consultorios o una institución que tiene prestaciones ambulatorias de internación y de diferentes complejidades. Le corresponde adaptar las recomendaciones generales a la peculiaridad de su lugar de atención. Entonces tendrá cada uno en esa situación elaborar cuál es el plan de contingencia, de acuerdo a con qué infraestructura cuenta, qué recursos tiene, cuál es el perfil de la gente que concurre a la atención, con qué tipo de pacientes se manejan, qué complejidad puedo manejar. Ese plan que tengo para mi institución, mi consultorio, lo que fuera, tiene que ser dado a conocer a todo el personal, así todo el personal sea una persona de limpieza y una recepcionista. Por mínimo que sea el personal, tiene que conocer el plan, y ese plan tiene que ser puesto a prueba, simularlo. Y después, y sino siempre considerar prioritaria la protección de los pacientes, sus cuidadores y el equipo de salud. O sea, el uso apropiado de los equipos de protección personal. Y por último, estar atento a las modificaciones que existen en la definición de casos y en las recomendaciones, porque todo puede cambiar. Por ejemplo, el síndrome inflamatorio multisistémico post-coronavirus en pediatría se acaba de incluir en la definición de caso en Nación, y bueno, se está incluyendo en la de la provincia, lo que pasa es que las cosas van más rápido de lo que uno los puede tipear, pero sepamos que nuevamente, no hace mucho que había cambiado la definición, vuelve a cambiar, incluyendo el síndrome inflamatorio multisistémico, que se está empezando a ver también en nuestra región. ¿Por qué lo menciono particularmente? Seguramente después Adrián va a decir algo más, porque en alguien que hace pediatría ambulatoria, puede ser que le llegue a la consulta y que uno lo puede interpretar como otra cosa, digamos. Pueden ser porque son cuadros con vasculitis, los criterios del Kawasaki, pero a lo mejor no completos, inyección conjuntival, la lengua de frambuesa, edema de manos. Yo no me voy a detener en esto, pero la presentación de este cuadro inflamatorio asociado a coronavirus también puede aparecer en un consultorio de un pediatra que hace solamente pediatría ambulatoria. Yo lo que quería también introducir, y para que lo tengamos bien claro, es cuál es la definición de contacto estrecho en personal de salud, donde incluimos desde
el profesional hasta el personal de limpieza. Para hablar de contacto estrecho, yo tengo que saber que el equipo, que la persona no tiene que haber usado correctamente el equipo de protección personal. O sea que, clarísimo es, yo no puedo considerar un contacto estrecho si se usó correctamente el equipo de protección personal. Si no se usó, entonces sí, ese personal de salud es contacto estrecho. No me voy a detener, después las preguntas y las aclaraciones seguramente Facundo va a abundar más, pero yo lo que quería era que miraran bien esto de lo importante que es el equipo de protección personal apropiado. Y ahora sí, bueno, ¿cómo organizamos un servicio ambulatorio? La organización de un servicio ambulatorio empieza por la gestión de los turnos. La gestión de los turnos, yo estoy casi segura, afirmaría que prácticamente todos están haciendo esto, que debe ser priorizada por vía mediata, digo, teléfono, red social, plataforma. Y en lo posible diferenciada en momentos, un momento de atención para pacientes sanos, los controles de salud, o los pacientes crónicos pero sin intercurrencia, y en otro contraturno, dentro de lo posible, la demanda por patología aguda no respiratoria, a menos que ustedes estén participando de establecimientos donde puedan diferenciar la patología respiratoria de la no respiratoria, la aguda me refiero. Si uno no tiene un establecimiento donde lo pueda diferenciar, lo que tiene que hacer es redireccionar esa patología aguda respiratoria a otro lado, no al consultorio de uno, porque está empezando a poner en riesgo al resto de los pacientes. Por eso les digo que hay que adaptarlo cada uno a su institución. También es recomendable que el turno lo confirmen por vía telefónica, porque esto es como hacer un triage previo, interrogando por signos, síntomas, posibilidad de que se trate de un caso sospechoso, y en todo caso se podrán dar indicaciones evitando que concurra la consulta. Es importante que el que acompañe al paciente no tenga factores de riesgo y sea menor de 60 años, porque no es en vano que están los horarios para circular por la calle son determinados, ¿no? Y hay la gente como nosotros que somos viejitos no podemos circular en cualquier horario. Y además tienen que estar espaciados para cumplir con el distanciamiento social. Yo no voy a leer todo, pero en todo caso si hay cosas que no están claras vendrán en las preguntas. Una vez en el lugar de atención ambulatoria, todos tenemos que tener organizado un lugar de categorización antes de que el paciente entre, y una persona, que puede ser la recepcionista con su equipo de protección personal correctamente colocado, que evalúe sistemáticamente a los pacientes y acompañantes, descartando la presencia de síntomas respiratorios y posibilidad de contacto con casos sospechosos o confirmados. Si se diera el caso que pasó el triage telefónico y concurre a la consulta y resulta que termina siendo un caso sospechoso, que llegó igual al consultorio, porque esto les va a pasar, nos va a pasar a todos en algún momento, recuerden que lo que hay que hacer es a ese paciente y a su acompañante se le debe cambiar el tapaboca por un barbijo quirúrgico, al paciente si es posible, porque si es muy pequeñito no se le puede colocar. Habrá que situarlo en un sector preestablecido, si es que en nuestra institución lo tenemos, para los casos sospechosos, y si no lo tenemos, tendremos que ponerlo en la sala de espera, suspendiendo el resto de las actividades programadas hasta 2 horas después que hayamos desinfectado esa sala de espera. Por eso les digo que eso uno lo tiene que tener previsto, para que en el momento no tenga que improvisar. Y, definido que es un caso sospechoso, comunicarse con la guardia de epidemiología, y de ahí, bueno, veremos qué es lo que hay que hacer. Quise poner acá qué pasa, porque si el triage, bueno, el paciente no tiene ninguna cosa, sigue su ruta y lo atenderemos en consultorio. Nuevamente, los pediatras que hacen atención ambulatoria, no nos olvidemos que hay que garantizar el acceso a la población, a lo vulnerable, digamos, a la población adolescente, no nos olvidemos de la vacunación, consideremos las consultas de salud sexual y reproductiva como una emergencia,
Digo, no es algo que podemos postergar a que se termine la pandemia. Generemos espacios de consulta segura para niños, niñas y adolescentes sanos, y prioricemos a los menores de 6 meses, que son los más vulnerables, y a aquellos pacientes con enfermedades crónicas. Yo lo voy mechando mientras hablamos del coronavirus, porque este es el foco del pediatra que no lo debe perder nunca, ¿no? El pediatra que hace ambulatorio. La organización de la sala de espera, no se olviden de reorganizar, respetar la distancia mínima de 2 metros entre asientos, sillas, mantener la distancia del saludo, disponer de dispensadores con el alcohol gel para pacientes y personal, retirar los juguetes y los libros de la sala de espera, mantener a los pacientes pequeñitos o en sus sillitas, en sus carritos, en brazos, o en el auto afuera con su familia hasta el momento de llamarlo. O sea, todo lo que favorezca el distanciamiento social. Y prever que aún con todos los recaudos puede aparecer un caso sospechoso, de ahí la necesidad de utilizar correctamente los equipos de protección personal. Otras recomendaciones para la atención en consultorio. Información visual clara y accesible para los pacientes. Si les corresponde por el lugar de trabajo, si esto es posible en su lugar de trabajo, diferenciar la atención de respiratorios de los no respiratorios, y si eso no lo pueden hacer, tener reconocido o identificado a qué lugar van ustedes a mandar a los pacientes respiratorios, qué institución pública o privada es su referente en el caso de que ustedes en su consultorio no tengan la posibilidad de tener una atención diferenciada. En el caso de que en sus consultorios ustedes acostumbren nebulizar, por ejemplo, pacientes, que puede ocurrir, esto en esta situación está absolutamente descartado. Todo aquello que produzca aerosolización no hay que hacerlo, o sea, no utilicemos nebulizaciones ni oxígeno humidificado, excepto el caso de la laringitis moderado grave, que se pueden, no nos queda opción, nebulizar con adrenalina, pero eso es para guardias de emergencia, así que a ustedes, en teoría, a ustedes, como si ninguno de ustedes hiciera guardia, digo, en el contexto de un consultorio, de un consultorio no de emergencias, esto no corresponde. Todo lo que produzca aerosolización hay que evitarlo, y si no se puede evitar, utilizar las medidas, los equipos de protección personal para aerosoles. Bueno, y los niños pequeños, los quiero ver poniéndole en barbijo, no solo que no se puede cuando son muy pequeñitos, sino que cuando tienen 2, 3 años, es una lucha, así que por eso es que estén a UPA de los padres, o que estén en el carrito, y que no anden deambulando por la sala de espera. Bien, seguramente después Facundo abundará un poquito más aquí, yo simplemente quiero recordarle los teléfonos, a quién hay que llamar ante un caso sospechoso del nuevo coronavirus, cualquiera, ya sea un hospital, un efector de salud privado, centro de salud. El llamado ante un caso sospechoso es a la guardia de epidemiología. Yo puse el teléfono de la guardia de aquí. Vi que hay gente del interior que tiene que llamar al referente de epidemiología de su zona, digamos. Pero el protocolo es el mismo, es a epidemiología. ¿Por qué epidemiología? Porque epidemiología lo que va a hacer es validar el caso, asesorar en el manejo, evaluar si requiere otras medidas de control de foco, y eventualmente hará la devolución de los resultados a los referentes de epidemiología, que se comunicarán con el médico que está haciendo el seguimiento. Si fuera necesario internar el paciente, el centro coordinador de camas es el que gestiona tanto las camas del público como del privado, y además el que se asegura que se haya tomado la muestra y la logística del envío al laboratorio. Esto es exactamente lo mismo, sin importar que el paciente tenga alguna cobertura o no tenga cobertura social, en el caso de que requiere internación. Si el paciente está en domicilio, o si se define la internación domiciliaria,
La guardia de epidemiología toma los datos del paciente y avisa al equipo de internación domiciliaria que en este momento ha pasado a ser, para la zona metropolitana, similar a como es en el interior de la provincia. El equipo de internación domiciliaria también, para todas las personas que habitan el territorio neuquino, está coordinado en la zona metropolitana justamente por la zona metropolitana. Y se refieren a los diferentes centros de salud o al área de influencia de los hospitales de la zona, Boca Roldán, Heller, Castro Rendón, que hacen el contacto con la familia en domicilio. Y bueno, y ahí habrá que ver, si no fue tomada la muestra, se tomará la muestra como corresponde para el nuevo coronavirus y el panel de virus respiratorios. Rápidamente, que ya estoy terminando, hay contraindicaciones que son importantes conocer para la internación domiciliaria, porque muchos de estos pueden ser pacientes de ustedes. No lo voy a leer todo el cuadro, pero son en pediatría los pacientes inmunodeprimidos, los cardiópatas, los neuromusculares, las enfermedades respiratorias crónicas, excepto el asma, salvo el asma grave, la diabetes que tenga mal control, la diabetes tipo 1 que tenga más control. Se dice que es una contraindicación para la internación domiciliaria. Se puede trabajar también la internación en domicilio de acuerdo a la opinión del médico especialista, pero tomémoslo en principio como contraindicación para el domicilio. Tampoco se puede internar en domicilio el chico que tenga compromiso gastrointestinal hasta que lo supere. O sea, si tiene vómito, sospecha de deshidratación, cualquier compromiso del estado de conciencia. Si tienen menos de un mes, los chicos, y cuando tienen entre un mes y 3 meses, que es una población muy vulnerable, se debe valorar de manera muy cuidadosa e individualizada si se puede mandar o no al domicilio. Y a los que tienen compromiso de vía aérea baja, también la evaluación tiene que ser individual. Hay que evaluar al chico y hay que evaluar al cuidador, si es capaz de comprender e interpretar los signos de alarma. No tiene que tener requerimientos de oxígeno el chico que se manda a domicilio. No tiene que tener cianosis cuando llora, no tiene que estar usando músculos accesorios para la respiración, ni tener aleteo nasal. Aunque tenga este compromiso leve de vía aérea baja, sin necesidad de oxígeno y sin ningún grado de dificultad respiratoria, si tiene menos de un mes, no lo mandemos a domicilio, y entre el mes y los 3 meses lo vamos a valorar muy cuidadosa e individualmente. Después, bueno, hay una serie de condiciones de la habitación, de la vivienda, del domicilio que se tienen en cuenta. Se tiene en cuenta también el conviviente, que no tenga factores de riesgo o que por lo menos no esté expuesto. Media un consentimiento informado para la internación domiciliaria, que hay que poner en juego, y se entrega una cartilla con las recomendaciones. O sea, la cartilla puede ser esta o puede ser otra, pero deben estar escritas, y están escritas de hecho, las recomendaciones que hay que seguir cuando se está en el domicilio acompañando a un niño con un caso de nuevo coronavirus. Porque el que está internado en domicilio es el chico y su acompañante, ¿no? Digamos, los dos están ahí y tienen que seguir todas las recomendaciones, por eso se les entregan por escrito. Y el seguimiento es telefónico, eventualmente personal, ¿no? Como para definir si en algún momento no tiene que pasar a ser internado. Para terminar, darle lugar a los compañeros y que después vemos aclarar algunos puntos que puedan surgir en las preguntas. Todos los pediatras que estén abocados a la atención ambulatoria, aunque su centro, esto yo quiero que quede muy claro, aunque seleccionemos muy bien qué pacientes vamos a ver, si yo tengo un consultorio único en el que he definido que no voy a ver pacientes respiratorios, igual estemos preparados para responder a que
nos aparezca un paciente que sea un caso sospechoso, porque eso nos va a pasar. Todas las recomendaciones apuntan a cuidar a los pacientes y al equipo de salud, a todo, ¿no? Que no haya intercambio de circulación viral entre ambos, entre los pacientes y los equipos de salud, para uno y para el otro lado. Es necesario que nos mantengamos actualizados, justamente porque hay mucha información que va apareciendo continuamente y va cambiando, e informar a las familias de manera clara. Y tampoco, quizás yo soy más exagerada que otros, pero yo creo que no podemos predecir con certeza cómo va a evolucionar la pandemia, ni en nuestro país, ni en nuestra región, por lo que les decía, ¿no? Porque es el invierno y porque nuestras condiciones económicas, sociales, no se parecen a las de Europa, claramente. Entonces, me parece que tendríamos que ser cuidadosos antes de hacer predicciones de cómo nos va a ir. Esto, les dejo mi correo electrónico por si al final no pudiéramos terminar de contestar las preguntas, como para que lo tengan. Bueno, eso es lo que yo les preparé a grandes rasgos. Ha sido como una síntesis muy rápida, pero bueno, enfocada en lo que nos puede pasar a los que hacen exclusivamente atención ambulatoria de consultorio. Le paso mi lugar a, no sé quién quiere seguir de los dos. ¿Quién sigue? ¿Adrián? ¿Y lo dejamos cerrar a Facundo? Que Facundo cierre con todo lo de epidemiología. Bueno, mientras voy compartiendo la pantalla. Bueno, vamos a minimizar, igual me siguen escuchando para buscar la charla. Yo voy a hacer, en base a lo que me dijo Ana Poidomani, como es poco tiempo, voy a hacer una presentación muy cortita para repasar lo que la mayoría ya sabe, pero me pueden interrumpir cuando quieran. Ahí estamos bien, ahí se ve. Sí. ¿Sí? Sí, perfecto, Doc, se ve bien. Bueno, entonces solo son 5 diapositivas. Esto me sale porque me parece que es un poco trucho mi PowerPoint. Ahora, bueno, vamos a pasar las diapositivas. Esto es muy rápido. Esta diapositiva, como dice el presidente, esta filmina. Esta filmina, en una de esas no la vieron, es una que circuló interna de la Sociedad Argentina de Infectología, a donde básicamente describe, al principio por lo menos, cómo es la contagiosidad del virus. Esto se puede modificar. Todos ustedes habrán escuchado un término nuevo que es que es el R0, que es la tasa de reproductibilidad. Es una cosa que antes no sabíamos qué era y ahora todos aprendimos que es el R0. Antes esto se le llamaba tasa de ataque. Entonces uno sabía que, por ejemplo, la varicela, de 10 personas que se exponían a un caso de varicela, 9 se infectaban. Entonces era fácil, la tasa de ataque de la varicela es 90%. El R0 tiene una diferencia que es lo mismo que la tasa de ataque, pero con los factores que pueden modificarla. Por ejemplo, no es lo mismo que estén las 10 personas en la misma habitación que estén en una cancha de fútbol. Entonces, en base a eso, y a unas cuentas, un cálculo matemático, se saca el R0. Y es modificable, como ustedes vieron y escucharon en los noticieros, que como si todo el mundo supiera lo que es el R0, dicen, no, tenemos un R0 de 1, tenemos 1,5. Bueno, eso es una cosa modificable en base a la situación en el momento. Pero cuando empezó la epidemia, se calculaba que el R0 del COVID-19, del SARS-CoV-2, era entre 2 y 3, que si lo comparan con la gripe, que está acá, que es 1,3, es entre 2 y 3 veces más contagioso que una gripe. Y la gripe, la influenza H1N1 es lo mismo porque después pasó a ser influenza estacional también. Sin embargo, si lo comparan con los otros coronavirus, ven que este es más o menos como el SARS-1 de contagioso, mucho más contagioso que el MERS, y mucho menos que otras enfermedades que ya conocíamos, como el sarampión. Este R se puede modificar en base, como dije, a las condiciones. Si todo el mundo nos quedamos en nuestra casita y no tenemos a nadie a quien contagiar, el R0 se acerca a 0, o sea que es menor de 1.
eso para más o menos tener una idea de cuán contagioso es este virus. Y lo demás vamos a ir rápido porque, por lo que charlamos con Ana, parecía más interesante el tema de las preguntas que tenían. Porque, como dijo Teresa, no tenemos mucha experiencia. El tema este de expertos es hasta ahí nomás. El que lee más es un poco más experto que el otro, porque tiene la enfermedad, tiene 6 meses. Así que el cuadro clínico en chicos, esto es extractado de un trabajo chino. Es para repasar que la mayoría de los chicos, el 77% no es de trabajo, pero se dice que hasta más del 90% de los chicos son saludables, como es la mayoría de la población de los que se infectaron, y tienen manifestaciones clínicas un poco distintas a los adultos. Todos sabemos, lo digo rápido, que tienen menos fiebre que los adultos, los chicos alrededor del 50% tienen fiebre, no todos tosen o tienen un cuadro respiratorio de entrada, un poco más del 50%. A diferencia de los adultos, el porcentaje de diarrea es mayor. El pulso clínico es más leve, el 95% de los chicos la pasa bárbaro, y puede ser que más. Y algún porcentaje bajo, por ejemplo, Teresa describió el MIS como enfermedad, o PIM, según sea la versión europea o norteamericana, hacen enfermedades graves. Muchos de estos tienen condiciones subyacentes, eso ya lo dijo Teresa, cardíacas o respiratorias. Las coinfecciones virales, esto puede variar, depende de dónde lo lean. Cuando empezaron los trabajos en China, que recolectaban los primeros pacientes, como no tenían todavía epidemia de gripe, la coinfección era entre 1 y 2%, o sea que era difícil que un chico tuviera otra cosa, o un adulto tuviera otra cosa que no fuera COVID, si tenía una enfermedad respiratoria, no era que estaba coinfectado con gripe o con sincicial. Pero eso depende de la circulación que haya en el momento. Si ahora, si fuera normal el año, estaríamos empezando con gripe, o sea que sería esperable que hubiera coinfecciones con gripe o con sincicial. Como todos los chiquitos están guardados, la mayoría no tienen ni infecciones de nada ni coinfecciones, por suerte. Por eso estamos viendo tan pocos chicos. Doc, discúlpeme un segundo. ¿Podría poner para compartir la pantalla grande? Porque se ve chica, no está la pantalla completa. A ver. La presentación. Pantalla completa. Acá lo tendría que poner. La copita, eso, la copita. Esa. Perfecto. Bueno, lo que pasa, ahí me resultaba más fácil ver las que siguen. Bueno, entonces, como decía, la coinfección depende de lo que esté circulando en el momento. No se sabe si el virus ocupa un nicho ecológico. Vieron que los virus no tienen coinfecciones iguales. Por ejemplo, el de la gripe tiene muy pocas coinfecciones. En general, cuando uno tiene gripe y no tiene tantos otros virus alrededor. Y, por ejemplo, el parainfluenza es muy común que cause coinfección. Esto todavía no se sabe exactamente. Por eso depende de lo que lean, la impresión que les va a quedar. Esta diapositiva ya la vio todo el mundo, es solo para acordarnos que el virus tiene una fase viral, que es como cualquier otra virosis, y más en los chicos, es inespecífica. Por más que uno describa el cuadro, si uno le dice que un chico viene con fiebre, un poco de tos y dolor de panza, eso es el 90% de las virosis en esta época del año. Así que mucho no nos ayuda para diferenciar de otros cuadros. Lo que se pone complicado es si estos chicos progresan a la fase inflamatoria, esto ya lo escucharon un montón de veces, puede tener una fase procoagulante, donde aumenta el dímero D, puede tener un síndrome de activación macrofágica, donde se tiene valores altos de ferritina, interleuquina 1, interleuquina 6, cosas inclusive que no podemos medir, porque muchas veces no es fácil tener reactivos de ferritina, y en muchos lugares tampoco tienen dímero D, si estamos hablando para el interior de la provincia, lo tienen que derivar acá. O sea que eso es relativo, eso que escuchamos o leemos en algunos lugares no quiere decir que sea tan aplicable. Y recientemente, como dijo Teresa, se describió el cuadro que empieza alrededor de 4 semanas después del contagio, que es un síndrome inflamatorio sistémico, es multiinflamatorio, que es un Kawasaki-like, pero a diferencia del Kawasaki, la mortalidad es más alta. El Kawasaki es una vasculitis solamente, en realidad el fenómeno principal es una vasculitis, y esto es una infección inflamatoria multisistémica. Por ejemplo, puede dar un cuadro intestinal por inflamación intestinal. Y los distintos focos dependen un poco de donde haya más receptores ACE, que es el receptor a donde se pega el virus. Por eso los chicos tienen cuadros gastrointestinales más marcados. Después, yo prefiero ir rápido y después que pregunten, porque yo supongo que mucho de esto, estuve mirando inclusive los videos de la SAP, y mucho de esto ya supongo que los vieron en los videos o en otros lugares.
Estamos llenos de videos, a todas horas. Bueno, esto es el mecanismo fisiopatológico, que es más o menos cómo ingresa el virus a las células, puede ser pulmonar o de otro tipo. Tenemos la ventaja, alguna ventaja, que puede ser que al saber esto, en estos cuadros inflamatorios multisistémicos, ayude la gamaglobulina endovenosa bloqueando el ingreso del virus a la célula de distintos lugares, del pulmón o del intestino o del corazón o de donde sea. No voy a repasar, ahora vamos a repasar muy rápido, pero no demasiado. La diferencia con el Kawasaki es que los chicos, ¿por qué se dice un Kawasaki-like? Porque la presentación clínica es parecida a un Kawasaki, esto ya lo dijeron. La denominación depende del lugar donde lo lean. En Europa lo van a ver de esta forma, y en Estados Unidos lo van a ver escrito de esta forma. Eso no cambia. Acuérdense que los chicos son mayores de edad, los que hacen el MISC. Esta es una serie de casos de Estados Unidos donde encuentran que hay más población afroamericana o latina, pero nada más en esta serie, no quiere decir que sea así. Como dijimos, tiene una mortalidad más alta y se presentan con shock. Un diagnóstico diferencial de esto puede ser el síndrome de shock tóxico, inclusive, si la manifestación es abrupta. En general no da aneurismas, pero sí miocarditis. Ya dijimos de los cuadros gastrointestinales, ya lo saben, puede confundirse con un cuadro agudo abdominal, como una apendicitis, o muchos ingresaron con ese cuadro. Da rash, da conjuntivitis, da mucositis, parecido al Kawasaki. Después, si quieren, preguntan, y yo me pongo los guantes de arquero y atajo lo que puedo. Y estas son las otras lesiones. La más frecuente es enfermedad tipo Sabañones. Esta es una manifestación reumatológica que puede acompañar a la enfermedad multiinflamatoria sistémica, pero por suerte la mayoría de las veces es un fenómeno aislado y también es inflamatorio, o sea que se presenta entre 3 y 4 semanas después. Digamos, lo interesante de esto es que como esto es tardío, si uno va a hacer una PCR, la mayoría de los chicos tienen PCRs negativas y pueden tener anticuerpos positivos, pero tampoco es determinante. Lo que uno puede, digamos, el mayor grado de certeza es ver la cadena epidemiológica, a ver si tuvieron contactos con COVID. Muchos de estos diagnósticos y en la definición que puso Teresa, no necesariamente se tienen que certificar por laboratorio del cuadro, sino que puede ser directamente por un nexo. Si ese chico vivía con alguien con COVID, es suficiente para hacer el diagnóstico. Lo único bueno que tiene toda esta descripción clínica y epidemiológica, si se quiere, es que la mayoría de los chicos, para sospechar en el cuadro, se contagiaron de alguna persona cercana. Hasta ahora, en todas las series, al estar guardados los chicos en sus casas, se contagiaron en una serie europea el 54% de sus padres, el 20 y pico de los hermanos, y si no, de un contacto familiar cercano. Un porcentaje bajito no se le encontraba el nexo, alrededor de un 10 o un 15%. O sea que cuando Teresa habla del triage, de chicos en particular, este dato es fundamental. Hablar con la familia, porque si nos vamos a guiar por el triage clínico, por el cuadro clínico, y bueno, en una época normal todos los chicos con bronquiolitis podrían ser COVID, o todos los chicos con una gripe podrían ser COVID. Así que tenemos que reforzar el tema del nexo y del contacto. Yo pararía acá y prefiero que pregunten, porque yo sé que ustedes saben muchas cosas ya de antes, sé que esto lo vienen haciendo hace rato, entonces no quiero ser reiterativo. Y bueno, intentaré responder lo que sé, lo que no sé. Bueno, ahora la información nueva que está circulando es el tema de la aerosolización del virus. Hay un poco de presión sobre eso. Y sí me interesaba decir que tenemos un problema de desinformación, demasiada información y mucha no confiable. Tenemos, como dijo Tere, hay muchos artículos que ni siquiera llegan a publicarse y ya los vemos todos. Muchos preprints, y hoy vi uno del Clinical Infectious Diseases acerca de que están como reclamándole a la OMS que diga que el virus se aerosoliza, pero no hay mucho fundamento. Pero bueno, presionan. Y muchos de estos artículos inclusive parece que es para tener un minuto de fama. Vieron que hace un tiempito salió lo de la transmisión perinatal o transplacentaria. Leí el artículo y dije, a la pucha, hay transmisión. Y después leí otro artículo que era exactamente el mismo copiado, pero le cambiaban el lugar de donde había venido, o sea que lo estaban robando. Era mentira. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee. Porque desgraciadamente, las cosas erróneas
No sé, parece que están jugando algunos con esto. Bueno, listo, me relajé, ya dije lo que quería decir. Y ya está. Ahí salí. Le pasamos la palabra a Facundo, como que están. Decime exactamente tu cargo, Dirección de Epidemiología, y a cargo de todos los que atienden el teléfono, que eso es fundamental. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy el director de epidemiología de la Subsecretaría de Salud. Y sí, la Dirección de Epidemiología tiene una guardia que es la que ha estado bastante, cada vez más intensa. Recibe llamados, es una guardia de asesoramiento epidemiológico que está destinada a los profesionales, a los colegas, ante consultas cuando tienen un paciente en el cual les resulta o les genera alguna duda. Sobre todo son las dudas que tienen que ver epidemiológicas, ¿no? A veces se comparte, el médico, el que está frente al paciente, obviamente es el que tiene la decisión, pero a veces es bueno tener un intercambio de opinión, como una interconsulta en relación a lo que puede implicar para la atención del paciente, como también lo que puede implicar para el entorno, que a veces se dan situaciones de todo tipo. Después, o sea, de esa guardia provincial, como decía Teresa, digamos, cada zona sanitaria tiene un coordinador, y así en la zona norte, en Chosmalal, hay un coordinador, en la zona centro, en Zapala, hay otro, en la zona sur, los voy nombrando, de hecho. Pablo Zárate está en Chosmalal, que es un pediatra también. En Zapala está Claudia Moreno. En el sur, en Villa Langostura, está Silvia Luzardi. En Cutralcó, Ana Petronace. En la zona metro está Cecilia Miranda. En la zona 1, ahí tenemos referentes en los hospitales, no tenemos a nivel de la zona. Cada una de estas zonas actúa de alguna manera con los mismos lineamientos que estamos dando desde la Dirección de Epidemiología. Cuando ellos lo superan o necesitan también hacer una interconsulta, se hace a esta guardia provincial. Y la Guardia Provincial, digamos, de alguna manera está tomando todo lo que ocurre en la ciudad de Centenario, Plotier, Neuquén, y Cenillosa y Chañar, porque es toda la zona, digamos, todo el área grande, digamos, de lo que podría ser el Alto Valle de la parte neuquina. Y se hace, digamos, las interconsultas que se hacen, y el asesoramiento tiene que ver con pacientes que se han atendido tanto en público como en privado, y también empezamos a recibir de pronto llamados de médicos de empresas petroleras, empezamos a recibir médicos que están en las fuerzas de seguridad, de gendarmería, de policía, de empresas privadas, de pronto la oferta y la demanda fue cada vez más abierta, entonces todas las instituciones empiezan a hacer algún tipo de interconsulta, pero la idea es generar, facilitar un poco la atención del que está ahí enfrente del paciente, así que ese es uno de los objetivos. Y después, obviamente, la dirección de epidemiología da también los lineamientos sobre la provincia, y también define en relación cómo viene la situación epidemiológica a nivel nacional y en el contexto provincial. Así que, como para dar una introducción, sé que tengo un breve tiempo, pero les voy a dar a ver si le comparto la pantalla, y vamos ahí lo pongo en pantalla, ahí se ve bien, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, en principio, comentarles
Esto es a nivel país. Hoy tenemos 87.000 casos confirmados, eso es el acumulado. El 36% de los casos están recuperados. Teníamos 1.646 fallecidos. Hay una gran concentración y todo está concentrado en las provincias. Ustedes recuerdan que primero fue un poquito más federal, ¿no? Además de Cava y provincia de Buenos Aires, estaba en Chaco, importante, en provincia de Córdoba, en Santa Fe. Ellos han logrado superar tanto Santa Fe como Córdoba, y ellos ya no hay transmisión comunitaria allí. Sí hay transmisión comunitaria, además de Cava y provincia de Buenos Aires, en Chaco y en la provincia de Río Negro, pero en el volumen, obviamente, poblacionalmente, Cava y provincia de Buenos Aires concentran ese porcentaje. Bueno, algo que va a salir anunciado en breve es, hoy es un nuevo récord de casos, desgraciadamente, digamos, superó los 3.000 casos, hoy estamos hablando de 3.604 casos a nivel país. ¿Qué pasa a nivel de la provincia? Bueno, tenemos un ascenso en los casos. Hoy tenemos un acumulado de 668 casos, el 47% ya están recuperados, 20 fallecidos. Los fallecidos obviamente son todos adultos, todos mayores de 65 años y todos con comorbilidades. Las comorbilidades que está descrito en la bibliografía, digamos, básicamente las de los adultos mayores, con cardiopatía, con hipertensión, enfermedades metabólicas como diabetes, obesidad o algún otro factor de riesgo, insuficiencia renal. Nosotros empezamos a hacer una división. Nosotros hasta el 25 de mayo veníamos con una situación claramente de una fase de contención y con un aplanamiento claramente de la curva, y de pronto, que es la próxima, aquí no sé si se ve el cursor, pero a partir del 25 de mayo comenzamos a tener conglomerados. Estos conglomerados que ustedes los habrán visto o habrán escuchado, primero fue en los casos derivados de Balsa Las Perlas con los policías, después hubieron unas situaciones con conglomerados con algunas situaciones en desarrollo social, que eran gente que estaban trabajando en distintos barrios, y después hubo los casos que se comenzaron a disparar más la situación, fue cuando ocurrió los primeros casos dentro de trabajadores de salud en una institución, en ADOS, y que a partir de allí también no solamente tuvo un impacto a nivel dentro de la institución, sino también hacia la comunidad y también hacia otras instituciones, donde se fue generando con un perfil de pacientes que claramente es muy diferente a cualquier otro, donde la mayoría son pacientes adultos mayores con gran conmovilidad, la mayoría son afiliados a PAMI, con lo cual, y tienen, digamos, un perfil, ¿no? La media de su internación son casi 55, 60 años, y las personas que eran más jóvenes realmente tenían secuelados con post-ACV o, digamos, alguna otra patología. Hoy, claramente, como se ve, estamos en un franco ascenso, casi en estos 668 casos, como hablábamos. Esto es la curva diaria. Esto está por fecha de diagnóstico. Si ustedes ven, hasta el 20 de marzo nosotros empezamos con primeros casos antes del aislamiento a nivel nacional, que el 20 de marzo fue que se estableció el aislamiento preventivo y obligatorio a nivel de país. Nosotros tuvimos a dos grandes conglomerados. La situación de Las Lajas fue al principio, que a fines de marzo, y después, en los primeros días de abril, fue la situación del conglomerado que tuvimos en Loncopué.
Estos primeros, entre fines de marzo y los primeros días de abril, corresponden básicamente al centro de la provincia, o sea, entre Las Lajas, Loncopué y algunos casos aislados en Zapala. Luego vino el aplanamiento de la curva, y fíjense que hubo días prácticamente que no tuvimos ningún caso confirmado, hasta que, si ustedes ven, se ven también estos picos, tienen que ver con los conglomerados, y como ven desde a partir de junio, fines de junio, donde el acumulado de casos cada vez era más importante. Hemos tenido algún día que hemos tenido 36 casos, 35 casos diarios. Esto es bastante oscilante, pero ya estamos claramente en una situación donde veíamos que, como decíamos recién en la anterior diapositiva, en esta, de la totalidad de los casos que tenemos en la provincia, el 78% están concentrados en esta gran área urbana que es Neuquén, Centenario y Plotier. Si bien técnicamente nosotros los agrupamos como si fuera una sola misma, porque funcionalmente es una misma área urbana, epidemiológicamente hay que hacer una diferenciación. La ciudad de Neuquén está realmente con transmisión comunitaria local. ¿Qué significa esto? Que básicamente no encontramos casos confirmados que no se pueden establecer los nexos epidemiológicos, no podemos establecer de quién se ha podido contagiar, y está circulando como en algunos casos sí lo podemos hacer, pero en otros casos no. Y esto está comenzando a circular no de forma descontrolada, no es ese el escenario, pero por eso nosotros estamos en este momento tratando de que en la provincia se generen dos situaciones concretas. Por un lado, la estabilización, y es lo que tratamos de establecer, ¿no? En la provincia, en esta área urbana, Neuquén, Centenario, Plotier, que ocurra esta transmisión comunitaria local, pero implementar diferentes estrategias para lograr que, por un lado, tratar de contener, tratar de lograr de que afecte a las poblaciones vulnerables, protegerlas, sobre todo, particularmente, y proteger también al resto de la provincia. Nuestra organización de la provincia a nivel sanitario tiene una distribución muy, centralizada. Si ustedes piensan a nivel de internación, la respuesta que tenemos, la gran oferta está a nivel de la ciudad de Neuquén, con una oferta mucho más menor en lo que es en complejidad tecnológica, y en lo que pueda hablar de camas de terapia, ni hablar si hablamos de terapia pediátrica, con respecto a lo que pueda ser el área de acá, el área urbana de Neuquén, con el interior. Entonces, un poco es lograr, y por eso se declaró, establecer algunas barreras para que tengan dos curvas epidemiológicas, que coexistan dos realidades epidemiológicas. Cuanto más podamos retrasar la afectación del interior, mejor nos va a ir, porque la idea es de que no ocupe, de algún modo comience a descender a nivel de este área Plotier, Neuquén, Centenario, cuando empiece a afectar el interior. Ese es un poco nuestros esfuerzos para lograr de que se muestre en dos curvas diferentes. Hasta ahora se está logrando. Nuestro objetivo ideal, obviamente, es lograr pasar de transmisión comunitaria a ir conteniéndola. Se puede, no es imposible. Después, si quieren, podemos hablar un poquito más, ampliar de esa situación. Esto lo voy a pasar un poco rápido, pero estamos desde el julio, estamos con estas definiciones, las definiciones que tienen que ver con qué es la temperatura y
con uno más de los siguientes síntomas: tos, el dolor de garganta, la dificultad respiratoria, alteración en el gusto y en el olfato. Y nosotros ponemos el antecedente de o bien haber estado en contacto estrecho con un caso confirmado, viajar al exterior. Ahora ya es el nexo, ya ahora es poco porque está todo cerrado, pero sí es muy válido, digamos, o ya sea por la provincia de Río Negro, que tenemos nosotros mucho intercambio, ya no tanto ni con Cava, ni provincia de Buenos Aires, ni Chaco, pero sí ahora nosotros, todo el área de Neuquén, Centenario y Plotier, haber visitado en los últimos 14 días esa área es un nexo epidemiológico de relevancia. Y obviamente que el cuadro que presente no se explique con un cuadro claramente que sea otra cosa, ¿no? La fiebre u otros síntomas acompañantes. Toda neumonía, ya sea ambulatoria o internada, nosotros también lo estamos haciendo, lo estamos estudiando y lo ponemos como caso sospechoso. O sea, todo niño que requiera una internación y tiene una patología respiratoria, nosotros los consideramos como caso sospechoso. El tercer criterio tiene que ver con solamente anosmia o digeusia de reciente aparición, sin otra sintomatología, y sin tener en cuenta el nexo epidemiológico. Nosotros son dos síntomas que son infrecuentes y que han demostrado, sobre todo más que nada en los adultos, no tanto en pediátrico. Y esperamos, en el caso de esto, de que sea aislado, no los estudiamos en el mismo momento, sino que se esperan 72 horas para hacer el hisopado, al tercer día. El criterio 4 tiene que ver con una población al cual, que es el personal esencial. No todo el personal esencial lo hemos concentrado, focalizado en personal de salud, cuidadores de adultos mayores, defensa civil, bomberos, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. En realidad son muchos, pero la resolución a nivel nacional, el personal esencial se le llama a mucho más que esto. En todos ellos, en el cual estamos nosotros incluidos como personal de salud, si presentan solamente fiebre, ya es caso sospechoso, o puede ser dos o más de los siguientes. Ahí están los de siempre, sin tener en cuenta el nexo, no importa el nexo epidemiológico. Si tiene fiebre, se lo estudia en el momento. Y si no tiene fiebre, por ejemplo, un dolor de garganta y un dolor y una anosmia o tos, esperamos nosotros 72 horas. Igualmente, el momento que presenta la sintomatología, la persona, por ejemplo, el personal de salud, debe hacer el aislamiento y esperar esas horas en domicilio. El criterio 5 tiene que ver con la población vulnerable de mayor riesgo, que tiene que ver con aquellos que tal vez a veces no hacen una expresión clínica tan manifiesta. Entonces ahí entran pacientes, como dicen, hemodiálisis, trasplantados, con inmunocompromiso por cualquier causa, adquirido, congénito, y también para las personas mayores. Fiebre sola, aislada, o dos o más de los siguientes síntomas, y ahí somos bastante generosos también, digamos, bastante sensible a la hora de que queremos captarlo lo más precozmente. Cualquiera de estas se lo hisopa. Y el sexto criterio que se estaría inaugurando, digamos, estaría publicando en el número de hoy, que va a salir mañana, tiene que ver con lo que se propone, lo que han hablado ahí, que es lo que llama la OMS el síndrome inflamatorio multisistémico, la denominación, que habla de niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días y 2 de los siguientes, y ahí ponen como se lo leen ahí, la erupción cutánea, conjuntivitis bilateral no purulenta, o signos de inflamación mucocutánea, que ahí veíamos también en la presentación anterior, veíamos algunos ejemplos, hipotensión o shock, característica de disfunción, evidencia de coagulopatía, síndrome
gastrointestinales y tiene que tener algún marcador elevado de inflamación y obviamente ninguna otra causa evidente, que no tengamos otra causa en el cual pueda hacer descartar el cuadro. Esta definición de caso es la que es propuesta a nivel del Ministerio de Salud y que hace poco que salió, creo que hace 48 horas que salió, sí, 48 horas que salió. La idea es nosotros ponerla, implementarla a partir de hoy también, del próximo boletín. Es importante un poco las definiciones de caso en cuando nosotros sospechamos que una persona puede tener COVID. Pero no solamente es eso, eso es una parte. Nosotros, lo que la experiencia nos está indicando es que si queremos controlar realmente la pandemia y queremos generar un cambio, no solamente es identificar a la persona enferma, sino también evitar de cómo otras personas, que son las que son de su entorno, lograr de que ellas, como hablábamos recién, digamos, es una enfermedad realmente muy, muy contagiosa, donde requiere muy poco tiempo, muy poca distancia, y que van cambiando, realmente vamos aprendiendo mucho en la medida que la vamos viviendo, ¿no? Hasta hace poco decíamos que la persona contagiaba solamente desde el inicio de síntomas. Después ya está visto que al menos 48 horas antes, incluso algunos hablan un poco más, hasta 72 horas, nosotros estamos tomando 48 horas previo al inicio de síntomas, también es una persona que contagia, y lo mismo, ya sea si tiene síntomas o no los tiene. Tiene que haber entonces una distancia mínima, que si es menor a 2 metros, y si al menos el tiempo es de 15 minutos o más, eso es una persona que la consideramos que está expuesta. En salud es todo un caso aparte, obviamente que la situación es la misma, pero el personal de salud, en un caso sospechoso o en un caso confirmado, debe haber utilizado una protección, el EPP, digamos, el equipo de protección personal, de manera adecuada, completo. Si no lo utilizó, es un contacto que está expuesto. Acá no quiero aburrirlos, prefiero hacerle un pantallazo general, después vamos con las preguntas. Tenemos distinta situación de manejo de los contactos. O sea, dijimos, una persona cuando la identificábamos como caso, cualquiera de estos 6 criterios, es un caso sospechoso. Después dijimos recién que esos casos sospechosos, cómo evaluar quiénes son los contactos estrechos. Diferente es, o sea, un contacto casual, un contacto que lo cruzó en el pasillo, que estuvo un ratito, que, bueno, porque lo que hemos visto es que es una enfermedad que a veces asusta mucho, atemoriza, estigmatiza, y a veces hay algunos que es difícil hacerle esa evaluación, pero básicamente si cumple con esos criterios, diferenciamos a las personas que son contactos estrechos. Bueno, ¿y a quiénes estudiamos? Bueno, los contactos estrechos a todos hay que aislarlos, desde el momento que se hace el diagnóstico de la persona. Entonces, en realidad el caso sospechoso, una vez que tenemos el caso sospechoso, a los contactos se lo debe aislar, particularmente más aún si es personal esencial. Y esperamos el resultado, y ese resultado tenemos que, si está confirmado, realmente los contactos, por más que estén sanos, deben guardar un aislamiento durante 14 días. Ese aislamiento en 14 días es igual para toda la provincia y a nivel país es lo mismo. Nosotros, nuestra diferenciación en cómo manejamos el área Peri-Neuquén y el resto de la provincia es, en el resto de la provincia se manejan como hacemos nosotros, o sea, se estudian todos los contactos estrechos. Esa es la diferencia con respecto al área del Peri-Neuquén, donde no estudiamos a todos los contactos estrechos. Solamente vamos a estudiar a aquellos que tienen factores de riesgo, a los sintomáticos y a aquellos que tienen o que son cuidadores de personas mayores o trabajadores de salud.
la lógica de esto tiene que ver con, es un volumen, a medida que el volumen, si uno colapsa también el laboratorio, y no cambia mucho la conducta va a ser el aislamiento, y la conducta nosotros queremos a los que tienen factores de riesgo, o a quienes pueden, es importante, porque pueden vehiculizar, como pueden ser los cuidadores o los trabajadores, en ellos estudiamos, y a los sintomáticos porque queremos realmente, aquel que está sintomático lo hacemos y le hacemos el estudio. Eso es una manera también de tener una estimación de la magnitud que va teniendo en el lugar, en el área. Un capítulo aparte, les decía, es qué pasa con los trabajadores de la salud. Bueno, está descrito a nivel en todos los países que han transitado. Yo no sé si se ve bien ahí. Sí, no les interrumpe Sí, el se ve logo, bien. ¿no? Ah, No, bien, bien. se ve bien. Bien. ¿Cuáles son las situaciones básicamente que estamos encontrando? Nosotros, desde la Dirección de Epidemiología, desgraciadamente hemos tenido situaciones dentro en instituciones. Recién mencionaba la situación de ADOS, pero hemos tenido incluso que intervenir en situaciones en el hospital bueno, les comentaba, en el Loncopué, en su momento, con trabajadores de salud particularmente, han sido ADOS, ha sido el hospital de Cutralcó, ha sido el hospital de Aluminé, que hemos tenido, ahora el Castro Rendón, hemos tenido en una situación también en una clínica, o sea, en Pasteur, hemos tenido, que en cada una de ellas en San Lucas en su momento, o sea que hemos tenido trabajadores enfermos, y hemos tenido que dar a veces un apoyo, un asesoramiento a los, digamos, al equipo que estaba trabajando y estaba abordando la temática. ¿Cuáles son las cuestiones más importantes que me parece aprovechar este espacio? Por un lado, está escrito en los manuales, si ustedes pueden ver, ingresan al Ministerio de Salud, ahí está dentro de una página que está en la parte donde dice recomendaciones para el equipo de salud, ahí está todo el material, las actualizaciones sobre, por ejemplo, en varias temáticas, pero entre ellas, por ejemplo, sobre el uso adecuado del EPP en distintos contextos. Una cuestión que vemos es, no alcanza, ya las instituciones hace un tiempito atrás no teníamos, varias instituciones no teníamos realmente el stock necesario, había un problema, digamos, de abastecimiento, ustedes lo conocen muy bien, cuando fue la gran demanda de distintos países que realmente no era dificultoso, por más que uno quisiera, tuviera el dinero, era dificultoso en comprarlo, pero ahora, básicamente, el problema no es la disponibilidad de esos PPL, el problema es el uso inadecuado. A veces tampoco tiene que ver con falta de conocimiento, ¿no? Por algún modo, de un modo nosotros estamos no entendiendo bien, a veces hay situaciones que se dan claramente, en una emergencia, a veces no es porque se relajan y ingresan a habitaciones o en lugares con un uso que es inadecuado. Esa persona que después, ese paciente termina siendo positivo, ese paciente, digo paciente, y a veces no es un paciente, es un compañero de trabajo. Y cuando decimos que, bueno, ok, sí, entonces pasé más de 15 minutos, estuve en un office o estuve en un lugar y realmente entonces soy un contacto estrecho, y por lo tanto lo que estamos viendo es que hay grandes bajas, ¿no? Así como tuvimos una baja ahora en el servicio de pediatría del Hospital Cutralcó, que tuvimos que, se vieron por una situación expuesto, así lo mismo puede ocurrir y ha ocurrido en otros servicios, no tiene que ver con un servicio en particular, ¿no? Esto tiene que ver con algunas medidas que por ahí a todos nos pasa, ¿no? Después algunas cuestiones que vemos que la organización, como decía recién Teresa, la organización de los servicios a veces favorecen la transmisión cruzada. Hay gente que se comparte, a veces un mucamo, a veces es un camillero, a veces una persona, a veces
es un matrimonio donde una de las personas trabaja en un área COVID y la persona trabaja en otro área. Entonces, hemos tenido situaciones así, entonces el que trabaja en la terapia y el otro trabaja en el área COVID, entonces después se arman también situaciones donde hay que aislar a muchas personas y los servicios se resienten. También nosotros como trabajadores de salud muchas veces minimizamos la sintomatología, ¿no? Nos ha tocado situaciones donde hay síntomas, creo que nos damos cuenta rápidamente. Digamos, a veces lo atribuimos a otras cosas, el dolor muscular, la astenia, algunos dicen, bueno, estaba haciendo ejercicio, lo atribuía a otra cosa, pero la fiebre es claramente. Ahora, por ejemplo, la alteración del gusto, del olfato, suelen ser dos síntomas que no son tan comunes, pero sin embargo no lo estamos tomando muy en cuenta y bueno, hay veces se dan cuenta, qué sé yo, cuento que hay situaciones que se dieron cuenta al cambiar a su hijo el pañal y se daban cuenta que no sentían, en otro momento era porque alguien hizo un comentario y no estaba sintiendo nada. Bueno, los espacios de mayor riesgo siempre decimos, o lo tenemos internalizado en la cabeza, que los espacios de mayor riesgo en las instituciones de salud, ¿cuáles les parece que es? Donde se junta la gente a descansar y a compartir un cafecito, capaz. Desgraciadamente. Tenemos mentalizado que el riesgo es el paciente. El riesgo, nos disfrazamos como astronautas porque el paciente nos va a venir con COVID, y en realidad nosotros vivimos en la comunidad y digamos, entonces ese momento, en este momento de pandémica, las áreas, los espacios de refrigerio, los espacios del office, los pases de sala, encima las instituciones no están preparadas, básicamente, y generalmente los office suelen ser pequeños, nos gusta amontonarnos, hacemos pases con multitudinarios, a veces son largos, o sea, cuando revisamos nuestras prácticas, realmente tenemos un montón de riesgo en nuestras prácticas para contagiarnos entre nosotros. Después otras situaciones que hemos visto tiene que ver a veces con el error en el manejo de los casos sospechosos, ¿no? Hay veces que el caso sospechoso en el momento que a veces que está con fiebre o empieza a trabajar y de pronto, a veces que la persona viene ya desde el día anterior o de la noche, viene con alguna sintomatología, la persona se toma alguna medicación y va a trabajar. Pero el error puede ser a veces en el no hacer un triage al ingreso de las instituciones para poder asesorar al compañero o compañera para que pueda tomar conciencia y sensibilizar que si tiene algo, no sabemos qué puede ser una angina, puede ser un resfrío, puede ser cualquier otra cosa, no sabemos. Pero en este contexto de pandemia, no exponer hasta que no se aclare de qué cuadro se trate. Y a veces durante la guardia hemos visto que gente que está, pero por un compromiso con la tarea, o por una situación, lo que se hace es termino la guardia como puedo, cosa que hemos hecho todos, pero en esta situación debe haber un mecanismo como para poder, porque cuanto menos tiempo esté, obviamente estoy atendiendo pacientes, estoy con compañeros, y la verdad que hay que articular para poder permitir que los casos sospechosos o con sintomáticos puedan ir a la atención y irse a su casa. Y los contactos, el manejo de los contactos también, hemos visto algún manejo por ahí erróneo, es muy difícil, pero realmente es muy importante que las personas que hayan estado y repreguntar y buscar la estrategia para identificar si hubo esa persona que compartió ese turno, esa guardia, si realmente esa persona ha estado expuesta o no. Si usó siempre el EPP, si en ningún momento se bajó el barbijo, si no estuvieron compartiendo mate, café o misma taza, o se cuidaron todo, pero después fueron a almorzar o fueron al mismo comedor, o sea, en algún momento
sobre todo, por ejemplo, un turno que habitualmente tenemos más dificultades es el turno noche, ¿no? En los establecimientos con internación, el turno noche da para menos trabajos en general, suele ser un poco más alivianador, y bueno, a veces se dan estas situaciones. Y los contactos estrechos es necesario, muchos hay una tendencia a tratar de decir, bueno, le hacemos el hisopado, y si da negativos, que sigan trabajando. No, si realmente hubo una exposición, los contactos estrechos deben hacer el aislamiento 14 días. Y nosotros estamos solicitando a esos contactos un nuevo hisopado previo a reincorporarse. Eso es como muy, muy importante, y eso es una situación que lo estamos implementando. Bueno, eso es un poco generalidades, tal vez a disposición para las preguntas. Bueno, gracias a los tres por la exposición. Si les parece, ¿podemos ir a las preguntas? Bueno, primero buenas noches. Muchas gracias por participar y comenzamos con las preguntas. La primera pregunta que tengo es para el doctor Adrián Morales y preguntan si este síndrome del que nos hablabas, el MICS, si solamente se considera fiebre de 3 a 5 días o sin otro síntoma agregado. Si es como el Kawasaki, que si no tiene 5 días de fiebre, no cuenta, no le haces nada. No, no todos los pacientes tienen fiebre. La definición va a variar probablemente en la medida que aparezcan datos nuevos. Hasta ahora eso es sugestivo del cuadro, pero no todos los pacientes tienen fiebre. Así que se pueden presentar como un shock tóxico, con un día de fiebre, con un toxic shock que conocemos todos, y no reunir los otros requisitos y ser también un cuadro inflamatorio. Por suerte el porcentaje es bajo, podemos llegar a tener alguno, pero hasta ahora, por lo menos hasta ahora, el porcentaje de chicos infectados es bajo, y esto es muy infrecuente, pero bueno, hay que tenerlo en la cabeza porque a alguno le puede tocar. Porque otra de las preguntas, doctor Morales, era si los pacientes no tienen fiebre, pero sí presentan conjuntivitis o exantema o edema de manos y pies, si usted recomienda seguirlos. Hoy en día, en lo que vos me decís, Anita, cuando hay circulación comunitaria, sí es sospechoso de COVID. Lo difícil va a ser hacerle el diagnóstico por eso solo, porque probablemente, por lo que disponemos nosotros, le hagamos una PCR, lo más probable es que le dé negativa, y los anticuerpos no están disponibles en todos lados. Entonces vamos a lo que dijimos originalmente, que es el interrogatorio. Si vos me decís que viene ese chico y te dicen que la abuela, el tío o el padre tuvieron COVID, y eso es muy sugestivo. Ahora, si no encontrás ningún contacto, va a ser difícil, y en una de esas va a haber que controlarlo clínicamente y eventualmente pedir diagnóstico, pedir diagnóstico, estudios diagnósticos, porque sí se puede acompañar de otras cosas del laboratorio. Puede tener dímero D aumentado, puede tener ferritina aumentada, lo que uno pueda medir en el lugar donde está. No, si ese chico cayera en Estados Unidos, probablemente le darían un laboratorio completísimo y eso aumentaría o disminuiría la sospecha. Acá no va a ser tan fácil. Sí, Sí, lo que vos me decís es que es sospechoso. Sí, hay un cuadro que después yo lo voy a buscar para ver si se los puedo compartir, del seguimiento de muchos casos. Esto está siendo obviamente un estudio colaborativo entre todos los centros, de una gran cantidad de casos entre Estados Unidos y Europa. Y creo que ahora ya se afiliaron, estoy prácticamente segura de que varios lugares de Argentina, por lo menos el Garrahan sí. Chile tiene muchos casos también. Y hay un cuadro que compara, por ejemplo, qué pasa con las plaquetas, que el Kawasaki clásicamente las tiene aumentadas, en este caso están bajas. Hay una serie de cosas, de indicadores que son más accesibles que otros, que permiten un poco también, que ya se está viendo que hay una tendencia a que tengan un perfil de laboratorio, que por ahí también es más orientativo. Yo después por ahí se los comparto ese cuadro, porque a mí me resultó súper... de las cosas que... vieron que hay muchos webinares dando vueltas. Bueno, este fue muy interesante.
valió la pena. Muchas gracias. Esta pregunta es para el doctor Facundo Goya. Tengo un montón de preguntas para el doctor Facundo Goya, así que muy agradecida de que nos esté acompañando. La pregunta es, ¿cuál es el criterio de hisopar en Neuquén a los pacientes en este momento que tengan fiebre y odinofagia en Neuquén Capital? ¿Y cómo es que se hace en los pacientes que no tienen cobertura social para poder efectuarlo? Si sabemos dónde se hace, que nos puede informar de eso. Bien. La idea de tener nosotros, la persona que, empiezo con la última, la persona que no tiene obra social, se puede hacer el hisopado en cualquier lugar de un efector público, incluso de privado también se deriva, el laboratorio central lo cubre, no tiene costo alguno. Hay lugares, esos son los lugares donde se hisopa la persona que reúne ese criterio, puede ser hisopado tanto en los hospitales como en los centros de salud, que también están habilitados ahora, desde hace poquito, que pueden hacer ese estudio. También se está haciendo a nivel barrial, con el programa Detectar, también se están haciendo en los barrios más vulnerables, se están realizando, digamos, un casa a casa y se hace una búsqueda activa de casos que puedan presentar sintomatología y se hace el hisopado. Y la idea nosotros mientras podamos sostenerlo, es muy sensible, es verdad, que si uno dice fiebre y dolor de garganta, es muy sensible y tal vez estemos tomando muchos más casos. La idea es, en la medida que lo podamos sostener, como para poder captar y lograr mayor contención. Ese es un poco el fundamento. Nosotros intentamos, en la medida que eso genere un volumen mucho más grande, cosa que creo que va a ir ocurriendo a medida que vaya avanzando los días, vamos a tener posiblemente una definición de caso que sea específica para este área de Perineuquén y otra que corresponda al resto de la provincia. Pero por ahora le hemos querido, para no complicarle la vida a nadie también, tratar de usar una misma definición, porque a veces ya los hemos mareado bastante con la dinámica de la pandemia, así que es un poco eso. Muchas gracias. Esta pregunta es para la doctora Teresa Cantolí, que preguntan cómo se están organizando en las distintas zonas donde funcionan los centros de atención primaria de salud, tanto pediatría como adultos juntos. Para la doctora Cantolí. Sí, no entiendo bien la pregunta, pero de todos modos, la organización, no sé muy bien a qué apunta. La organización en cualquier lugar, en todos los sistemas, en la red de atención, está armada de tal manera que los circuitos de los pacientes respiratorios sean por un lado y por el otro sean los de los pacientes que no son respiratorios. No sé si apunta a eso. ¿Y por qué preservar lugares limpios, por decirlo de alguna manera? Preservar lugares limpios para la atención de los pacientes que necesitan sus controles en salud. La pregunta no sé exactamente a qué apunta. Está todo organizado de manera tal, cada institución hacia adentro tiene que tener definida cómo es la circulación, después del triage, obviamente, de los pacientes que que pueden reunir alguna característica de caso sospechoso, febriles respiratorios, y los pacientes que no lo tienen. Yo no sé si apunta a esto. Eso es tanto a nivel de centros de salud, como a nivel de las instituciones donde hay internación y donde hay atención ambulatoria. Esto también es tanto para la atención de adultos como pediátricos. Es cierto que cuando nos vamos a referir a la internación está organizada en este momento por fases. Hay centros o instituciones públicas o privadas que son las primeras en donde se internan los pacientes,
cuando se pasa a determinar, que están designadas como instituciones COVID, digamos, que hasta que no cubren la cantidad de camas de terapia intensiva o de internación de terapia intermedia, no se pasa a internar a otras instituciones. Pero eso está bien definido en las líneas de trabajo, y la persona que le toca coordinar las camas de internación tiene eso claro, digamos. En cada una de las zonas, la centro, la norte, la metropolitana y el polo sur, está armado de esa manera, interactuando no solo los centros públicos, también los centros privados, que yo, San Martín de los Andes, la Clínica Chapelco está muy involucrada, no sé, por decirles, Rincón de los Sauces, la clínica está preparada para recibir, si hubiera emergencias obstétricas, porque el hospital no lo puede hacer porque no tiene quirófano. Digo, cada lugar está organizado de acuerdo a sus capacidades. No sé a qué apuntaba exactamente la pregunta, pero es como yo les dije al principio, cada lugar se tiene que organizar de acuerdo a su infraestructura, cuál es su área de cobertura, cuál es el perfil de los pacientes que atiende, preservar la atención de los pacientes sanos, vulnerables, embarazadas, niños, pacientes crónicos, y manteniendo siempre circuitos diferenciados, y también diferenciados el personal que lo va a atender, para que si por ejemplo alguno del personal de salud se enferma, como ha pasado en este caso, qué sé yo, como ha pasado en Cutralcó, como ha pasado en Ados, como estas cuestiones que ha contado Facundo, no sea toda la institución la que tiene que retirarse del trabajo y quedar en aislamiento, ¿no? Entonces el personal también tiene que estar repartido en cohortes. Y eso es lo que se ha intentado. No todo el mundo lo puede lograr porque no todo el mundo tiene suficiente personal para eso. Pero no sé si estoy contestando lo que preguntaron, porque no entendí muy bien la pregunta. El que la hizo quizás la pueda aclarar. Bueno, tengo una pregunta para el doctor Goya. Tengo más de la pregunta. Dice, ¿qué opina de lo que dijo la ministra, doctora Carla Bisotti, sobre que cualquier resfrío ahora debe ser considerado COVID hasta que se demuestre lo contrario? No estoy de acuerdo. Un resfrío claramente no tiene, no sé a qué, por ahí lo dijo en un sentido popular, digamos, no técnico de un resfrío, digamos, ¿no? Tal vez lo estaba hablando en ese sentido, si lo entendemos técnicamente como un resfrío, con una rinorrea, con algo así, no sería, pero por ahí la gente llama de otro modo lo que nosotros decimos eso, ¿no? El lenguaje popular es diferente, así que Yo la supongo escuché, que... no dijo ese es el titular del diario, pero ella habló de cuadros respiratorios, por ejemplo, que te duele la garganta y está resfriada, claro. Algo así como lo que dijiste vos, esa cosa. Lo que pasa que la traducción, y también usó eso, cualquier resfrío es coronavirus, pero después le agregó el dolor de garganta. Claro. Eso. Sí. Tiene Tiene que ver en ese sentido. Ahí Quique Insaurralde anotó una cosa cierta, que no hay circulación de otros virus, entonces es difícil predecir el cuadro respiratorio de qué causa va a ser. En realidad, en el mazo de cartas está el COVID hasta en un resfrío, porque no sabemos, si ustedes se acuerdan que dijeron originalmente que para que esto pase se tenía que infectar un 80% de la población. Y en realidad los diagnosticados en todos los países, el diagnóstico por PCR es alrededor de un 5%, 4%, 1%, y cuando le hacen anticuerpos a la población, en realidad se infectó el 20%, 15%. O sea, hay un montonazo de gente que tiene coronavirus o que tuvo, y no sabemos cuál es el cuadro clínico. No es tan fácil de afirmar, y menos aún en los chicos. Es muy difícil de diferenciar, por eso cuando más o menos estuve armando esto, yo atendía consultorio de pediatría, ahora no atiendo más chicos chiquitos, pero pensaba, ¿qué hago yo en el consultorio? ¿Cómo sé? Pueden ser todos. Y lo que
yo me guiaría, sería por los contactos, por ese padre o esa madre si tuvieran síntomas respiratorios, en eso acentuaría mucho, porque por examen físico no nos vamos a dar cuenta. Quiero agregar una cosa. Si fuera hijo de la pregunta es contacto ahora de para la salud, doctora Adrián Morales también. La pregunta era, si tuviéramos un paciente que fuera fiebre o hidrofagia y fuera hijo de un trabajador de salud, ¿corresponde considerarlo, corresponde hisoparlo, aunque esté asintomático, a propósito de casos personales y que han tenido en consultorio? ¿Hisopar al personal de salud? No, hisopar al niño porque sea familiar de un personal de salud, aunque el personal de salud esté asintomático, o esperamos que su padre sea asintomático para poder tomar conducta. ¿Cómo le parece que podríamos hacer? Bueno, acá es una cosa interesante. Si el chico cumple definición de caso o es sospechoso, lo hisopás por eso, no porque el padre sea personal de salud. Ahora, ¿cómo son los riesgos? Eso depende de donde uno lo lea. En realidad, en los casos familiares, los contactos familiares, si se pueden mantener todas las medidas de aislamiento dentro de la casa, el porcentaje de familiares que se infectó con todas las medidas perfectas, ¿no? Es el 4% nada más. Las personas que se infectan de un contacto familiar es el 4% si uno supiera o viniera un infectado a mi casa. Eso fue lo que se describió cuando empezaron a llegar estadounidenses a Estados Unidos repatriados. Entonces, los llevaban, muchos los hacían cumplir la cuarentena, pero muchos se quedaban en sus casas con todas las medidas. Entonces, así los convivientes se infectan poco. El problema que tenemos acá es que ya no es que no llega gente, ya la gente está acá. Entonces, probablemente el riesgo familiar sea mucho más alto que ese 4%. Yo diría que en este caso en particular, hay que esperar, este personal de salud no tendría que ir a trabajar hasta que se define el cuadro, o el hisopado del chico, o que la persona empieza con síntomas. Hay que acordarse que el periodo más contagioso de la enfermedad es, como dijo Facundo antes, 48 horas antes de empezar los síntomas y hasta 5 días después. Ya sabemos que puede ser hasta 14, pero el periodo de mayor contagio son los primeros días del contacto. Y la manifestación clínica son los primeros días. O sea que si uno se pudiera tomar unos pocos días vigilando a esas personas, al chico y al personal de salud, se quedaría bastante más tranquilo de lo que pasa, porque si no empieza con síntomas, el contacto lo más probable es que no tenga nada. La pregunta concreta es, por el solo hecho de ser personal de salud, no hay que hisopar a nadie. Bien, muchas gracias. Y aprovecho, doctor Morales, por hacerle otra pregunta. Preguntan si puede ampliar sobre los procedimientos de aerosolización. No puedo ampliar, tengo que estudiar más. Hasta ahora, ya todos ustedes saben que se consideraba, había una lista de 5 o 6 procedimientos que eran los que aerosolizaban y había que cuidarse eso. Y después que estaba el experimento que era con una especie de motor que aerosolizaba y que no se reproducía en la práctica diaria bajo ninguna circunstancia. Después se empezó a agregar otras cosas, que es, por eso decía, de desinformación, de todas las formas en que se puede contagiar el virus, que es si uno cantaba, si uno gritaba, si uno qué sé yo. Pero en realidad no están hechos con el virus SARS. Están hechos, esos son estudios de hace 80 años con tuberculosis, de cómo se puede diseminar, en este caso bacilo de la tuberculosis, por las distintas prácticas. Los estudios para SARS no están hechos así. No están hechos en realidad, están hechos distintos. Ahora vamos a ver qué pasa con esta puja entre la OMS y en una de esas el CDC o los Estados Unidos, que están discutiendo por algunas cosas en vez de ponerse de acuerdo. Pero todavía no podría ampliar. Recién están insistiendo mucho más ahora, yo diría los últimos 4 o 5 días están saliendo más artículos. Hasta ahora, con lo que hay, no podemos decir que el virus se aerosoliza fácilmente. Bien. La pregunta es para el doctor Goya. La pregunta es, una vez que ya se diagnosticó, ¿cuánto tiempo se aísla la persona? Y los casos estrechos del trabajo que se aíslan, ¿cuánto tiempo se hace cuando tiene la PCR negativa? Hasta que tenga la PCR negativa. Bueno, como ustedes saben, hace poco también se cambió el criterio de alta. El criterio, el caso confirmado, tiene que transcurrir 10 días desde la fecha de inicio de síntomas. Una vez transcurridos los 10 días,
no es necesario en un paciente que tiene un cuadro leve, que es de manejo ambulatorio, se indica el alta. Y en el caso de que sea una persona que ha sido identificada en forma y que está asintomática, nosotros tomamos como la fecha del diagnóstico y desde ahí tomar 10 días. La idea es una prueba, digamos, es basada en el tiempo. Se estuvo descubriendo que realmente la PCR sí es muy útil para el diagnóstico, pero la PCR no tiene valor para después dar la indicación del alta. Lo que está detectando son fragmentos virales y se han hecho estudios en cultivos virales y no hay, después del octavo, noveno, es más seguro, después de los 10 días ya no hay posibilidad en pacientes con cuadros leves o asintomáticos. Diferente es el paciente que requiere internación. Y los contactos estrechos, la pregunta, un contacto estrecho decíamos que es alguien que estuvo expuesto con un caso confirmado y debe guardar aislamiento obligatorio por 14 días. Los 14 días es porque tomamos como el periodo máximo, está entre el periodo de incubación es entre 2 días a 14. Si bien la media es entre 5 o 6 días, nosotros tomamos hasta 14, que es el máximo. Si es una persona de la comunidad, el día 15 ya se levanta el aislamiento. Si es un personal esencial, nosotros estamos, como una medida en este momento, todavía le estamos pidiendo una PCR en el día 14 para identificar si tal vez es digamos, un cuadro asintomático o oligosintomático y no se dio cuenta, y entonces para no introducir a una persona a la institución que está cursando una enfermedad. De hecho, nos ha pasado, hemos detectado de ese modo algunos casos que tenían que ver, y de hecho cuando sale la PCR positiva, a veces nos confiesan estas cuestiones de que tal vez le habían subestimado esos síntomas, o son pocas las veces que detectamos totalmente asintomáticos, pero son interpretados de otro modo. Así que por ahora lo vamos a hacer de ese modo, seguimos con la misma lógica. Perdón, Ana, quiero hacer una consulta al doctor Goya. Y ese personal de salud que a los 14 días se vuelve a hisopar y le da positiva a la PCR, ¿cómo se sigue? ¿Cuándo puede volver a incorporarse? Es un caso, sería entonces digamos, es un contacto estrecho que se lo aisló preventivamente. Cuando se lo hisopó al día 14 dio positivo, significa que ahora es un caso confirmado y sigue la regla, lo mismo. Son 10 días, si es un caso leve, son 10 días y después de los 10 días se le hace una PCR. Nosotros, si es personal de salud, le hacemos PCR. Si es un personal, digamos, alguien de la comunidad que no es personal esencial, después del 10 días, y si no tiene síntomas, ¿no? Hay otros criterios que tienen que ver en los últimos 3 días no haya tenido ninguna sintomatología, y se le da el alta, Sí, desaislamiento y alta. pero si ese personal de salud que es positivo, que es un Sí. caso positivo, a los 14 días se hisopa y sigue dando positivo, ¿qué pasa con ese personal? ¿Me entiendes? Si es una persona que, si sigue dando positivo, se repite entre 5 a 7 días. Nosotros hoy estamos exigiendo, porque porque lo estamos pudiendo hacer. Posiblemente más adelante eso ya después no tenga sentido, pero hoy lo estamos haciendo, estamos tomando como un recaudo más, en realidad. Es un margen de seguridad. eh, que es una decisión de provincial, y nosotros esperamos hasta que cumpla. Normalmente, a los 14 días, nosotros intentamos, si es personal de salud, generalmente lo hemos hablado, a veces esperar un poquito más para 10, 14 días y recién ahí hacerle una PCR para ver si está en condiciones de reincorporarse. En el caso que dé positivo, se espera 5 a 7 días más y se hace una segunda prueba. ¿Puedo decir algo de eso? En cuanto vieron que los criterios de aislamiento ya cambiaron como 5 veces en todos lados, en muchos lugares. Así que lo que decimos ahora puede cambiar.
Los estudios, para que más o menos se entienda cómo funciona, los estudios originales se hicieron con PCR, que todos ustedes saben que en este caso mide ARN viral. Entonces, empezaron a hacerse esos estudios y se vio que muchas personas tenían PCRs hasta 40 días. Entonces después se empezó a comparar con los cultivos, con unos trabajos muy chiquitos. El trabajo más grande tiene 100 y pico de pacientes, no son tantos. Y los trabajos originales tenían 20 pacientes, comparando cultivo versus PCR. Y ahí vieron que verdaderamente después de los 8 o 9 días, lo más común era que una persona no cultivara más positivo sus secreciones. La otra parte que se vio también es que después de las 3 semanas, las PCRs empezaban a caer en su valor. Bueno, a nosotros nos informan como positivo o negativo, pero en realidad en el laboratorio lo pueden medir, cuál es el valor, cómo sube o baja la PCR. Eso se mide con un, digamos, parte del método mide el CT, que es los ciclos que se requieren para detectar el ARN. En los casos dudosos, o como preguntaste antes, o que uno tenga una PCR persistente y el tipo está bárbaro hace un montón de tiempo, lo que se puede hacer es consultar el CT con el que hizo la PCR. ¿Sí? Entonces uno puede decir, mira, me da positivo, pero un valor bajito, un valor mínimo. Uno puede ahí sospechar que esa persona no está contagiando más, solo por ese valor de CT. Así que se puede consultar eso, puede ser útil. Este CT habitualmente cae después de las 3 semanas. O sea que es muy difícil que alguien después de las 3 semanas contagie. Muy difícil después de los 14 días. A los 10 días, si uno lee la letra chica de la recomendación del CDC, dice que 10 días está bien, puede ser que alguno se escape, pero bueno, el porcentaje es muy bajito. Muchas Perfecto, gracias. Otra pregunta para el doctor Morales. Preguntan si la hiperplasia suprarrenal congénita es de los pacientes que tienen contraindicado o indicado la internación domiciliaria. ¿Cómo no te escuché, Ana, al principio? ¿Qué? Si los pacientes con diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita son pacientes que pudieran quedar, o sea, si pueden hacer internación domiciliaria o tendrían que quedarse internados. La verdad que no lo sé, pero cuando uno mira los criterios de internación, en los adultos es fácil, se mide con el criterio del CURB. Con cualquier cosa que sea enfermedad agregada, ya te aumenta el CURB y esos pacientes no se pueden quedar en su casa, prácticamente con cualquier enfermedad de base. No sé exactamente para hiperplasia suprarrenal, yo calculo que como en ese caso están metidos los corticoides y los corticoides pueden alterar el curso de la enfermedad, a ese en particular no lo dejaría en su casa. Y además Ana, pensemos los pediatras, ¿qué nos pasan los chicos con hiperplasia suprarrenal congénita cuando tienen una intercurrencia infecciosa? La verdad es que el control de su enfermedad de base se hace más dificultoso. Así que lo más probable, bueno, hiperplasia suprarrenal congénita Eso es relativo, porque se está viendo que los que usan inmunomoduladores en una de esas no la pasan tan mal, aunque son inmunosuprimidos. Bueno, no, pero no por inmunosuprimido, Adrián. Depende de cuál, porque además el espectro en la hiperplasia es grande, digo, creo que hay que individualizar el paciente, porque no son todos lo mismo. Hay algunos que se compensa fácilmente con una intercurrencia, y hay otros que no. Entonces, pero lo mismo pasa con los cardiópatas, porque de hecho ahora que ya hay mucha más experiencia, o muchos más chicos en seguimiento con coronavirus en los países occidentales, no todas las cardiopatías les aumenta mucho el riesgo con la infección por coronavirus. Entonces hay que individualizarlo con su médico de cabecera. Y hay que trabajarlo con el especialista también el caso. Cuán estable está el paciente, si se banca, si no. No podemos ser tan estrictos. Ante la duda, si no tenemos un especialista, yo preferiría internarlo, pero si tenemos el especialista y lo podemos conversar y ver qué es lo mejor para el chico, no son dos. ¿Puedo hacer un comentario? No sé si se escucha. Bueno, es un especialista, justamente. Salió un reporte, después si quieren se los paso, tanto de la Academia Americana como de la Europea, que tienen más riesgo los pacientes con hiperplasia y con insuficiencia adrenal con COVID. En las indicaciones no dice directamente internar, sino hay nomás duplicar dosis
y ante cualquier malestar colocar intramuscular o medicación intramuscular, pero sabemos que las hiperplasias la pasan muy mal con cualquier diarrea o vómitos, y sí tienen todo un aspecto inmunológico que es más largo comentar, por lo cual son más sensibles. Así que, pero bueno, ya que estamos, aprovecho y lo comento. Pero es Y gracias, eso. muy lindas las charlas. Así, o sea que... No, pero es eso, necesitas del especialista que conoce al paciente, además. Porque algunos serán más fáciles, otros serán más difíciles. Yo si no tengo el especialista... Sí, hay algunos perdedores de sal que son más lábiles, pero han visto es que a la infección, eso es cierto. Así que... Muchas gracias, doctora Bastida, del Hospital Infantil, del Hospital y del CAP. Una pregunta para el doctor Goya, y ya somos respetuosos por el tiempo. Hay un grupo de pediatras que nos quieren presentar un caso clínico, nos pedimos mil disculpas, pero si quieren lo envían por mail, nosotros se los reenviamos a los disertantes para una respuesta. Esta pregunta es para el doctor Goya, y dice así: ya que hay circulación comunitaria, si no se ha revisto la posibilidad de volver a incentivar la propaganda que había sido muy útil de la sirena, el sirena y el altoparlante, teniendo en cuenta el mal uso de tapabocas y del escaso acatamiento a estas recomendaciones en las zonas barriales. El uso de la sirena para avisar el momento que hay que volver al domicilio, y este trabajo a nivel barrio. Sí, fue una medida que creo que fue tomada en ese momento como una situación de movilizante, digamos, de impacto, que realmente darle la importancia que tenía, porque realmente, digamos, era una medida inédita, digamos, poblacional, masiva para toda la población, y que muy restrictiva, y de algún modo se discutió a ver cómo poder instalar una medida así, y que no había, digamos, a través de, había que hacer, además de la difusión clásica en los medios de comunicación y de las redes sociales, también buscar otro modo para poder llegar a, y trabajar en una situación, digamos, de masividad, y que sea física. Tiene un lado, es efectiva. Personalmente creo que también deberíamos reservarla para una situación donde estemos un poco más crítica. Espero que no llegue, pero suele ser bastante, una cosa es cuando no tenemos casos y no tenemos situaciones de terapias intensivas llenas o muertes, y donde uno empieza a hacer este tipo de medidas. Suelen ser bastante, generan bastante pánico, genera temor, y la verdad que tampoco lo que uno tiene que generar es un cambio, digamos, de conducta, una sensibilización, y hay que buscar estrategias de otro tipo. Igual me parece que es algo que el COES provincial lo discute. Me parece que igual esa es una opinión personal, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Goya. Estamos casi en el tiempo. Sí, yo hago una pregunta, Ana, disculpame un segundo, al doctor Goya. Doc, un pediatra está en el consultorio y cae un nene con fiebre de odinofagia, y es de Neuquén. ¿Lo tenemos que considerar caso sospechoso por esto de la circulación que hay ahora del virus? Sí, ¿Hay sí, que hisoparlo? Está en la definición esa, claro. O sea, Sí, ¿se considera? Claro, exactamente. Porque a veces nos pasa, y hemos llamado y nos dicen que por ahí, bueno, no, que tengamos también en cuenta si tuvo un contacto estrecho, porque si bien es verdad que no hay mucha patología, pero si no, todo chico que caiga con fiebre, odinofagia, o con fiebre, un catarro, una tos, pasaría a ser un caso sospechoso, y habría que hisoparlo y todo. Sí, a veces lo que también pasa, que a veces tiene que es discutido, digamos, ¿no? Pero hay cuadros que claramente, clínicos, que, digamos, yo un poco la discusión que suele haber a veces es cuando hay una causa evidente. O sea, por ahí a veces nos enfocamos tanto en COVID, y a veces claramente el paciente, o sea, hemos tenido consultas que dice, tiene una infección urinaria, pero tiene fiebre,
y tiene, no sé, digo, bueno, no, o sea, es infección urinaria, o sea, pero digo, a veces nos ponemos monotemáticos, digamos, y con la intención de que no se nos pase nada. Entonces, si no hay una evidencia clínica de un cuadro aparente y está esta situación, ok, lo ingresa como caso sospechoso. Perfecto. Y doctor Morales, le hago una pregunta, que la pregunta acá al auditorio. ¿Qué pasa en el síndrome inflamatorio? Si corresponde el uso de gamma globulina. Y dice, ¿qué valor o qué confiabilidad tienen los anticuerpos? IgG, IgM. Ahí está silenciado, Doc. Apriete la barra espaciadora. Ahí está. Sí, decía que lo había preguntado Kiki hace un rato. La realidad es que de lo que hablé yo poco es lo que leí. No vi a ninguno todavía y espero no verlo. Los anticuerpos corre lo mismo para cualquier persona. Los anticuerpos ustedes saben que tienen un pico alrededor de los 30 días, o sea que en estos cuadros, que más o menos coinciden ese periodo de tiempo, que se manifiestan entre la tercera y cuarta semana del el inicio o el contagio del coronavirus, los anticuerpos acá ayudarían, pero hay que tener en cuenta que la sensibilidad del método puede variar y puede haber hasta un 20-30% de falsos negativos. Por eso decía originalmente que no era excluyente si uno tenía anticuerpos negativos. Hay personas que no hacen anticuerpos directamente. Y ahí uno tiene que entrar a buscar otra vez a los contactos, a ver si existió algún contacto. La PCR lo más probable es que dé negativa, salvo que esa persona hubiera tenido una infección grave por coronavirus antes, pero ya lo sabríamos de antes. Así que sí se le piden anticuerpos y, como decía antes, lo que puede ayudar son los otros laboratorios, que no son específicos, pero que sí pueden estar alterados, como decía Teresa también, que estuviera plaquetopénico, que tuviera una ferritina elevada, eso contribuiría mucho. Hay que tener en cuenta también que no, como todo esto es bastante nuevo, hay kits de laboratorio para anticuerpos e inclusive para PCRs, no son todas iguales las PCRs, que en el país donde se originaron estos métodos no tiene exactamente la misma cepa que el coronavirus que el que circula en el nuestro. Por ejemplo, algunos kits de China para PCR o para anticuerpos no nos sirven en la Argentina. Así que no es todo exactamente confiable. Esto va a llevar un tiempo a que nosotros tengamos exactamente lo que necesitamos, si es que lo tenemos. Hay que recordar que una determinación de anticuerpos, el costo es alrededor de 2.000 pesos. Ahora, y una PCR, el costo en sí es alrededor de 4.000, o sea que el valor, si uno lo tiene que presupuestar, es más alto. No es que le pido anticuerpos como si pidiera anticuerpos para cualquier otra cosa. Y encima, yo me pongo en el lugar de todos los que están acá, porque estoy repasando todos los que están escuchando, y muchos son pediatras de un consultorio de privado, no están instalados en una institución. Y si uno pide anticuerpos, hay que ver quién los hace, hay que ver quién los cubre aparte. No es que estamos hablando de métodos sencillos y accesibles. Así que hay que hablarle también al que está sentadito en su consultorio, y no, la gente es distinta, los pacientes son distintos. No sé si puedo agregar algo más. Yo quisiera agregar algo más. Cuando estamos hablando de este síndrome inflamatorio, el síndrome inflamatorio en pediatría no lo puede atender uno solo. Digo, tiene que ser abordado por un equipo interdisciplinario. Esto es lo que dice la gente que vio más, digamos, y que está viendo y que está recopilando. Entonces, el infectólogo, el pediatra, alguien que sepa más de reumatología o inmunología, y si no lo hay que buscar un referente en algún lugar que forme parte del equipo, porque sí se usa inmunoglobulina, pero no lo va a hacer uno ni en el consultorio, ni sin consultar con un especialista. También pueden estar indicados los corticoides. Hay un bagaje de medicación que se puede utilizar y que en este momento se está analizando justamente qué grado de efectividad tiene en los diferentes cuadros. Pero no lo ve uno solo ese paciente, lo ve un equipo interdisciplinario. Y de hecho hay gente dispuesta en Argentina y en el mundo, digamos, porque todos están ávidos por juntar pacientes de estos, ¿no? Porque
es novedoso y entusiasma, además de que uno lo preocupa, también tiene el bichito de querer aprender más. Hay gente disponible para consultar, además, cuál es el tratamiento, pero en pediatría, Adrián mismo ya lo hemos hablado, no hay un tratamiento que uno pueda recomendar tampoco en el caso agudo, ¿no? Esto, uno se maneja sobre la base individual y consulta. O sea, nadie te va a decir, está indicada la inmunoglobulina en el síndrome símil Kawasaki post-coronavirus. Pero es probable que haya que hacerla. ¿Y quién lo decide? Y el equipo interdisciplinario. Y los que más saben del tema. Que no somos Morales y yo, ¿entendés? No somos nosotros. Alguien que sepa, Bueno, alguien que sepa, sí. Claro. Les quería agradecer a todos la participación, especialmente a los disertantes, a los participantes que nos han acompañado estas 2 horas, y en mérito al horario quería dar cierre con una palabra de muchas gracias a todos ustedes, y recordarles a los participantes que, pues, que puedan responder las preguntas de la encuesta, porque nos ayuda mucho para evaluar próximas reuniones. Gracias y buenas noches. Bueno, gracias a todos. Gracias. Facundo, Estaba mirando, conozco al 80% de los que están ahí, no los voy a nombrar a todos, pero saludos a todos. y Facundo se va a trabajar, pobre. Saludos a todos. Chao, chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Ay, tengo un problema con las preguntas. Disculpen, voy a ver si ¿Por lo qué? puedo ¿Qué pasó? solucionar. No ¿Qué salen, pasó? no salen. ¿Qué necesitas, Euge? No, las preguntas que están configuradas, pero no sé por qué ahora no sale. Ahora veo.